tú y yo también. Arrancamos hablando de educación y es que con motivo del 30 aniversario la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente continúa con la serie de charlas y conferencias sobre temáticas de interés social. Es el turno de la educación y mañana viernes por la tarde, precisamente a partir de las 6, el profesor Francisco Cid, que entre otras muchas cosas y premios ha recibido la excelencia e innovación educativa. Va a estar en Almería para atender dudas y cuestiones que los padres en relación a la educación de nuestros hijos tenemos. Francisco Cid, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Rocío. Sabemos que te hemos arrancado literalmente de las aulas. Los chavales, si los escuchamos por ahí, bienvenidas sus voces. Francisco, son muchas las dudas que los padres planteamos en relación a la educación de nuestros pequeños a un docente que considera que, al igual que la sociedad evoluciona, también debe hacerlo, por supuesto, las herramientas educativas, pero también y sobre todo el maestro o profesor que se ayuda de ellas. Pues efectivamente, Rocío, son muchas las dudas que se plantean porque estamos viviendo en constante cambio y con la inclusión de nuevas tecnologías y nuevas maneras de enseñar. Y lo que pretendemos o lo que se pretende es que hagamos ver a la familia que el antiguo modelo de estar 4 o 5 horas sentados haciendo muchas tareas y atendiendo una clase magistral, pues que ahora mismo está un poco obsoleto y hay multitud de metodologías y multitud de maneras de enseñar de manera divertida y de manera lúdica, que es lo que se pretende para que el aprendizaje se consolide. Quizás porque, Francisco, estamos acostumbrados a tener precisamente a los niños sentados durante tantas horas. Al fin y al cabo son niños y se van a dispersar después de estar escuchando a su profe, a su maestro, hablando sobre una y otra materia, pero estamos acostumbrados a que tenemos ese sistema educativo cuando a los padres les llega un profesor con ganas de hacer las cosas diferentes. La primera reacción de los padres es a negarse a que eso vaya a funcionar, ¿no? Claro, la primera reacción es sorpresa, es negarse, es miedo. Normalmente, yo cuando les explico la metodología a mi familia, la que tengo el placer de explicar mañana viernes allí en vuestra maravillosa tierra, lo que intento primero es quitarle el miedo. El miedo es la reacción más importante y la primordial que aparece cuando me reúno con ellos y claro, normalmente es un mecanismo de defensa que tienen ellos ante lo desconocido. Ellos prefieren estar haciendo lo que se ha hecho durante toda la vida, que funcione mal o funcione bien, pero lo entienden, a embarcarse en una situación que cambia completamente el quehacer diario de nuestros antiguos, entre comillas. Tú trabajas en un colegio en la maravillosa tierra de Cádiz, concretamente en el municipio de San Fernando, en el CEIP Quintanilla, y desde allí has trasladado una metodología que pues estás impartiendo y está cosechando muchos éxitos. Además, eso te ha llevado a tener muchos premios. Eres uno de los profesores, como yo decía, que ha recibido la excelencia y la innovación, ese premio que se concede pues a nivel internacional precisamente por esa manera de ver las cosas. ¿En qué consiste tu metodología, que además has sacado una publicación con la que pretendes que otros docentes también la implementen en sus clases? Sí, la metodología básicamente se trata de anotar todas las dudas, los intereses y las inquietudes que tenga el alumnado y a través de un sistema de integración en la planificación del docente se les ofrece a las familias para que ellos sean los que verdaderamente las resuelvan. O sea, es la primera vez, entre comillas, que se utiliza un sistema pedagógico en el que las familias son incluso partícipes de la nota que saca el alumnado. No es solamente una mera colaboración, sino que participan activamente dentro de la formación de sus hijos, que al fin y al cabo es lo que pretendo. O sea, incluir ya no solamente una inclusión de alumnado, que es muy importante, sino también una inclusión de la comunidad educativa, que incluso lo veo hasta más importante todavía. He leído, me he documentado y he leído información, entrevistas que has concedido a medios de comunicación, sobre todo también después de tener estos reconocimientos por parte de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, que nada más y nada menos
niños. No es cuestión baladí. También ha sido considerado el segundo mejor maestro en España en el año 2017. ¿Cómo se lleva, Francisco, el tener esos reconocimientos y seguir trabajando en un municipio como San Fernando, en Cádiz, y que los colegas de profesión pues estén, entre comillas, compitiendo contigo? La verdad es que al principio te sobrepasaba un poquito. Uno no estaba acostumbrado a tantos medios y a tanta publicidad sobre algo que se hace. Tampoco en un principio creí que iba a funcionar tan bien. Es verdad que lo puse como algo piloto en un pequeño colegio de una localidad de aquí de San Fernando, y la cosa fue subiendo. Hemos tenido que luchar muchísimo, y cuando digo son las familias y ellos, porque sin ellos uno prácticamente no es nada. Pero sí es verdad que lo que hacemos es darle un poquito de voz, o pretendo ser la imagen un poquito de tantos y tantos miles de docentes que hacen cosas muy buenas y no tienen la suerte, entre comillas, de poder visualizarlo tanto como yo. Entonces, no quiero ser el paladín de nadie, evidentemente, pero sí es verdad que quiero ser esa lucecita visible de tantos y tantos compañeros que trabajan en silencio y no se les ven recompensado el enorme y buen trabajo que hacen. Mañana, Francisco, vas a estar en nuestra tierra precisamente porque la Asociación El Saliente es una asociación que promueve la defensa y los derechos de las personas con discapacidad, en este caso también de los niños, las niñas, los menores, a través de la educación. Este programa trata contenidos relacionados exclusivamente con la discapacidad y la dependencia, hablando de educación inclusiva, y tú apuntabas además que los niños, para que aprendan y estén motivados, lo primero que tienen que hacer es conocer la realidad absoluta que les rodea, y dentro de esa realidad también están compañeros y compañeras con discapacidad. ¿Cómo incluyes este tema dentro de tus clases? La atención a la diversidad es fundamental. Cuando creé las cuestiones, una de las cosas que más me llamó la atención, además nos dimos cuenta sobre la marcha, era el gran beneficio, como una pequeña panacea que había para trabajar en atención a la diversidad e inclusión de niños. En niños, cada niño es un mundo, y cada ser tiene una manera de aprender, y es igual de respetable, o sea, el que aprende a los 10 minutos y el que aprende en una hora. Hay niños que no son capaces, por la condición que sea, con la necesidad específica que tuviese o la necesidad especial que requiriese, no es capaz de estar sentado trabajando en una ficha. ¿Por qué? Porque tiene otra atención, o sea, su mundo gira de otra manera, no gira igual que el resto. Y esa maravillosa forma que tiene de girar el mundo en determinados niños, me di cuenta que en la metodología que hacemos, una de las partes es que hay que ambientar tanto la clase como los pasillos, incluso parte del colegio, hay que ambientarlo con la temática de la cuestión que elige a la familia. Y me daba cuenta que aprendían, se levantaban de la silla y se ponían en su rincón, entraban, tocaban, olían, sentían y aprendían de una manera mucho más activa que el que estaba sentado, el típico niño bueno que está sentado durante 4 horas haciendo su ficha. Entonces me di cuenta que era una manera maravillosa de poder trabajar el aprendizaje rítmico a la manera del niño que lo necesitara. Mis puertas están abiertas, mis paredes son de papel, no son de ladrillos como muchos colegios, y cuando un niño necesita levantarse y aprender a su ritmo, yo le dejo que vaya a su rincón, y si tiene que estar media hora, 1 hora, es su manera de aprender. Está aprendiendo, y hay que concienciar a las personas de que, sobre todo a las familias, de que de esa manera también se aprende, y se aprende como quiere su hijo. Y también, y yo me refiero también con la pregunta, Francisco, a que es fundamental a que los niños en las aulas aprendan a ver a niños con otras capacidades o con discapacidad física, sensorial o intelectual en muchos casos, a que aprendan a relacionarse con ellos desde pequeños, porque son las personas que en un futuro van a estar en nuestra sociedad, y de ellos depende construir una sociedad completamente inclusiva. La educación en la escuela en ese sentido es fundamental, ¿no? Claro, cuanto antes se normalice una situación que aparentemente consideren personas que no son normales, el niño tiene una capacidad brutal de asimilar, son pequeñas esponjitas, en cuanto más edad, mayor es la capacidad de absorción, y si vemos cualquier tipo de inclusión dentro de nuestra aula y lo normalizamos,
el niño va a considerar como algo no excepcional. O sea, la base de la inclusión es, lo mejor sería no hablar de ella. O sea, si no hablamos de ella es porque verdaderamente no sería necesario, y cuando no es necesario es porque se ha normalizado. Yo he trabajado cuestiones, por ejemplo, una de ellas recuerdo, ¿no?, que decía un compañero, uno de nuestros alumnos, que había un niño que no andaba bien, ¿vale? Pues tenía evidentemente una necesidad específica, y hicimos una cuestión sobre eso. Pusimos los familiares, decoraron con todo los artilugios que se necesitaban de manera ortopédica y demás, y todos los alumnos se pusieron como podría ser el rasco ortopédico, y todos los alumnos les taparon los ojos para ver cómo era el día a día sin ver. Como eso, son muchas cuestiones que estamos trabajando de esa manera. ¿Para qué? Para normalizar la situación, para quitar ese halo de fuera de lo común, para convertirlo en algo cotidiano y ordinario, que al fin y al cabo es la herramienta para que no exista esa inclusión, si me lo permite. Cuestiones de interés se llama esa metodología que ha sido premiada, con la que tú trabajas, y en ellas, nos lo decías al principio, las familias tienen un papel fundamental, porque de ellas también depende que todo lo que ha aprendido el niño en el aula, pues lo traslade a su vida, al resto de su vida, a su familia, a su entorno, pero para eso necesitas la implicación, la colaboración y el trabajo de las familias. ¿Cómo lo han aceptado? ¿Cómo lo estás trabajando con ellas? ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta? Hombre, ahora no me cuesta apenas trabajo, porque son ya 8 años lo que vamos a hacer. Ya las familias que vienen a nuestro centro saben a lo que se enfrentan, son familias que quieren trabajar de esta manera. Los principios fueron más complicados, los principios fueron más duros, porque claro, teníamos que quitar ese miedo que había a las familias de que se introducieran en el aula, y quitar el miedo del docente de que sus familias entrasen dentro. Yo no concibo la educación de otra manera. O sea, yo no puedo exigirle y pedirle cuentas al rey a un familiar de que hay que ver que no se preocupa por la educación de su hijo, hay que ver que lo tiene desconectado, hay que ver que no trabaja en determinados valores, sino lo hago partícipe del proceso que yo estoy trabajando. Claro. Entonces, si yo soy capaz de introducir a las familias en el aula, la concepción cambia. Ya no me consideran como, mira, el maestro, no, me consideran como un amigo, porque hay que ver que trabaja con 25 alumnos, con el trabajo que me cuesta a mí solamente uno tenerlo en casa. El que conozca tu trabajo te ayuda muchísimo. Entonces, muchos de los mitos que hay referente a nosotros, distintos aspectos que no voy a entrar a valorar, es verdad que se caen por sí solos cuando ven el trabajo que hacen docentes. Y seguramente serán, incluso ya después de 8 años de trabajar con esta metodología, cuestiones de interés, cuando las propias familias te propongan en función de bueno, pues las capacidades y las potencialidades de sus hijos, pues mira, Francisco, ¿por qué no trabajáis esto? Porque a este pequeñajo le gusta y vais a sacar mucho potencial de él. ¿Los escuchas en ese sentido también? Claro, de hecho, las cuestiones de interés fundamentalmente tienen que tratar el interés del alumno, ¿vale? Pero es verdad que hay veces que el alumno te dice un interés, y hay alumnos que son demasiado una personalidad muy íntima que no son capaces de expresarlo. Hay familias que me dicen, mira, Fran, tiene un miedo horroroso por la noche a levantarse porque le da miedo, y como es tan cortado, pues no te lo quiere decir. A ver si puedes trabajar en una cuestión, y la trabajamos. O sea, es la cuestión, yo le digo la cuestión número 26, ¿vale? Porque normalmente son 25 la ratio, una familia elige cada una, y la número 26 son cuestiones que las familias me dicen a mí que yo no me he enterado por los cauces habituales, pero sin embargo están deseosas de ser trabajadas. Pues esas son las 26, las números 26, y además tienen un valor pedagógico innegable, porque atienden, resuelven verdaderamente una inquietud que preocupa mucho al niño y a la familia. Pues mañana el que considere de interés y que es de muchísimo interés la cuestión educativa para todas las familias, solo tiene que acudir a partir de las 6 de la tarde al conocido como Salón Cultural del Edificio de las Mariposas. No sé si conoces nuestra tierra, pero vas a estar en pleno corazón de la ciudad de Almería, Francisco. Seguramente que un salón abarrotado, y bueno, pues ha sido todo un placer poder charlar contigo de este tema del que yo, por ejemplo, estaría hablando muchísimo. Francisco Cid, gracias por habernos atendido y que sea todo un éxito la conferencia de mañana. Gracias a ti, Rocío, y muchísimas gracias por vuestra atención.